Bueno, buenas tardes, buen día a todos. Nosotros, profesores de matemáticas, así que nos tocó reformular un ejercicio de matemáticas. Voy a hacer una breve lectura del ejercicio y le voy a plantear. El problema dice, parte A, don Simón, dueño de un campo, desea construir un camino de 300 metros de largo que comunique con la casa de su vecino. Todavía no decide el ancho que tendrá, ya que debe pagar a peones para que hagan la limpieza del lugar previa a este camino. Esto le cobrarán en función del área limpia. Es decir, cuanto más tengan que limpiar, más platita va a gastar. Y acá hace el ejercicio, ¿lo ayudamos a limpiar o a hacer las cuentas? Acá entonces el ejercicio nos plantea, llamaremos X al ancho del camino, A al área de limpiar, y la pregunta que hace es, ¿cómo sabrá don Simón el área que tendrá el camino? Calcule los valores de A cuando X es 0, 1, 3, 4, 5. Parte B, y saca el ejercicio, si don Simón solo puede pagar 1000 metros cuadrados, averigüe el ancho del camino, marque una gráfica, y si se puede trazar una línea continua que represente la relación entre las variables y qué tipo de línea se forma. Cuando hicimos el análisis de este ejercicio, dentro de lo que decía cerrado, entreabierto, está entre un cerrado y vamos a hacer generosamente y le vamos a decir un entreabierto. ¿Por qué vamos a decir entreabierto? Porque aparece esto de que tienen que darse cuenta que estamos trabajando con área y la fórmula es un rectángulo base por altura. Con esa generosidad le vamos a decir que es entreabierto. Y aparte me está indicando la variable que tiene que ser el ancho del camino, tengo que llamarla X. Entonces ahí es por qué no decimos que es abierto, ya nos da la variable, ya medio que nos está diciendo algunas herramientas para resolver, es decir, cuantos menos haga el alumno, mejor. Entonces, lo que nosotros planteábamos era esto, que la actividad no nosotros planteábamos era que esta actividad convertirlo en un problema abierto. Tratando de respetar, hicimos el formato del ejercicio, es decir, siguiendo don Ramón, que ninguno en su barrio debe tener un don Ramón, en un campo cuando vivimos en una ciudad, así que eso también podíamos decir, bueno, podíamos cambiar todo, pero bueno, la idea era respetar un poquitito porque si no me estás dando otro ejercicio y parecía que estamos haciendo otra cosa. Entonces, tratamos de limitarnos a esta idea del camino. Entonces, lo que planteábamos era lo siguiente. Una dificultad que surge es la interpretación de los problemas, como está escrito. Entonces, para solucionar eso, le íbamos a decir a los alumnos que hagan un boceto de este problema. Un dibujo. Acá el compañero... Primero también aclarar que para que el problema sea abierto, lo que hicimos fue la parte donde el enunciado dice llamemos X al ancho, omitirla del enunciado. La sacamos del problema para que el problema sea abierto y no me esté diciendo cuál tiene que ser la variable del camino. Después lo que hicimos fue pensar qué boceto puede hacer un alumno sobre las distintas posibilidades de camino. Entonces pensamos, quizás pueda hacer esto el alumno. No sé, puede hacer una casa, supongamos, no me va a salir bien la casa, no dibujo muy bien. Y después puede pensar esto. Tiene que hacer un camino de 300 metros. De la casa hasta la casa del vecino o no sé hasta dónde. Acá tiene otra cosa. Esto de acá tiene que ser la medida de los 300 metros. Y esta variable de acá es X, que sería el ancho del camino. Si tiene que encontrar el área, acá es donde planteamos también distintas posibilidades que el alumno puede pensar. Primero, el problema en ningún momento plantea que el camino que tiene que hacer el alumno sea rectangular. Entonces dijimos, ¿por qué el camino tiene que ser rectangular? Quizás estaría bueno que el problema me lo aclare, sí o sí, que tiene que ser rectangular, pero puede que no. Puede venir un alumno y decirme, como lo hablábamos con los compañeros, ¿qué tal si el camino es sinuoso? Que tenga 300 metros de largo, pero en forma sinuosa. ¿Cómo haría para encontrar el área? ¿Cuál es el valor del ancho conveniente? Y si el camino es con alguna otra figura, y si el camino lo hace en forma triangular... Pero quería gastar poco, entonces... Bueno, ahí la idea era plantear un debate a los chicos
consensuar y de alguna manera ir a un solo boceto, porque si no Claro, tendríamos que analizar 500 variables. Lo bueno de este problema es que puede quedar abierto a distintas posibilidades a que el alumno pueda plantearse cómo quiere hacer el camino y que lo resuelva como él quiera. ¿Qué pasa si es rectangular? Planteamos distintas posibilidades y distintas preguntas. Entonces, si es rectangular, estaría bueno que piense el chico, ¿para qué quiere don Simón? Que dice el nombre de don Simón. ¿Para qué quiere don Simón el camino? ¿Lo quiere para ir y venir en bicicleta? ¿Lo quiere para ir y venir en auto? ¿Lo quiere para ir y venir con un tractor? Bueno, porque si el ancho del camino va a ser para una bicicleta, lo que queremos es que el alumno investigue el ancho de una bicicleta y cuál va a ser el ancho óptimo que necesita don Simón, ¿sí? Y que no gaste de más en ese problema. Si lo necesita para un auto, queremos que investigue distintas posibilidades de anchos de autos. No es lo mismo un ancho de un Gol Tren a un auto, a un Mercedes o a una camioneta 4x4. Por eso queremos que investigue las distintas posibilidades de ancho y cuál va a ser la variable X. Si lo utilizaría él solo o varias personas. El problema también da distintas posibilidades del ancho. Dice, ¿qué pasaría si X es 0, si X es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5? Y acá también analizamos, si X es 0, lo tenemos que omitir del dominio del problema. Porque si X es 0 me está diciendo que no hay camino, no tengo ningún ancho. Si don Simón quiere hacer un camino, entonces la variable 0 la omitimos. Bueno, la idea de esto un poco, así, acá se lo estamos contando, pero la idea no es que nosotros cuando estemos haciendo estos problemas lo contemos y le estemos diciendo esto variable, sino que este lo que camino, hacemos- porque al final estamos abriendo el problema, haciéndolo abierto y después lo cerramos nosotros con nuestra acción. Entonces, nosotros como sí tenemos que guiar hacia un lado, porque si no, no terminaríamos el contenido nunca, nos agarraríamos de estos diferentes croquis, bocetos y terminaríamos entre todos justificando por qué esta decisión. Entonces terminaríamos, bueno, queremos trabajar con rectángulos, podemos terminar decidiendo ese día trabajar con un triángulo. En el caso de este caso, que son funciones en función del área, trabajar con un rectángulo, un triángulo, no cambia. Lo que sí que quede claro cuál es la función y qué es lo que estamos haciendo. La idea es que surja del debate de los chicos y ellos tomen la decisión entre todos. ¿Para qué? Para que lo tomen de ellos esos ejercicios y los puedan aplicar de otra manera. El hecho del ancho que nos contaba, el de la bicicleta, del tractor, también la idea es que surja de ellos, no de nosotros. Pues digo, ¿cómo sería si va en bicicleta? Ya le estoy diciendo que es una bicicleta. ¿Cómo sería si va en auto? La pregunta sería, ¿para qué usaría Simón el camino? Y que él se lo imagine. Porque lo primero que va a decir, en el problema no lo dice. Entonces decimos, imagínate una situación hipotética, ¿para qué quiere Simón el camino? Y en base a eso vamos a tomar decisiones. Y eso es lo bueno, que se toman decisiones y se usa la matemática para dar respuestas a decisiones. Quiero abaratar costos o no. Esa un poco era la idea del ejercicio. Si no, nos entendemos más porque nos van a matar. Fortalezas, el tema de esto de trabajar todos juntos, tomar decisiones, ver cuál es más viable, menos viable. Debilidades, la ¿cuál es? investigación que tiene que hacer para obtener distintas medidas y cuál va a ser el ancho que va a utilizar. Hoy el auto se puede investigar fácil con un celular, entramos a Renault Ford y tenemos las dimensiones. Hay una interacción de tecnología. Y debilidades que algunos pueden tomarlo como debilidades que nosotros creemos que no, es el tiempo. Va a llevar un poquito más tiempo, pero creo que se gana después porque no va a ser necesario tantos ejercicios posteriores. Uno más de aplicación y cerramos. En realidad es abierto también a muchas cosas más. Nosotros decíamos, al problema le podemos agregar perímetro, le podemos agregar posibilidades del camino, cerrarlo con algún alambrado y hacer alguna otra ecuación. Y enganchamos con otros temas que estaríamos dando matemáticas. Enganchar al tema con muchos otros temas. Es decir, don Simón estaría todo nuestro año compartiendo con nosotros. Arrancamos con el camino y lo terminamos matando a la luna de viaje de estudio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así, la vida de don Ramón, pasarla por las manos. Así que bueno, listo. Bueno, eso fue básicamente lo que pensamos entre todos.